Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Zootopia. La cinta logró recaudar más de 1.000 millones, siendo actualmente la tercera película de Disney Animation que más ha recaudado. Su dirección estuvo a cargo de Byron Howard y Rich Moore. Howard estuvo en la dirección de Enredados y en el caso de Rich Moore dirigió Ralph el Demoledor. Originalmente los primates y reptiles estarían también en la cinta. Esto lo podemos ver en un arte conceptual que muestra a un mono y un cocodrilo hablando. Sin embargo, los monos y gorilas fueron descartados debido a su gran similitud con los seres humanos. Y en el caso de los cocodrilos o los reptiles en general, se descartaron para simplificar las cosas y que todos en Zootopia fueran mamíferos. Es por eso que si se fijan no vemos tortugas ni serpientes, tampoco vemos aves ni animales marinos como delfines, ya que habría sido extraño contar con animales que no pudieran moverse en tierra. En el reproductor de música de Judy vemos parodias a varios artistas, tales como los Beatles, Katy Perry, las Destiny Child, Selena Gomez y muchos más. Luego cuando entran las canciones de Gazelle también hay parodias, pero estas son a canciones originales de Disney. Esta por supuesto es Let It Go de Frozen. Esta es de La Sirenita. Esta es del Rey León. Y esta última es de Aladdin. Cuando Judy va en el tren para dirigirse a Zootopia, vemos en la zona fría a una madre elefante con sus dos pequeñas, las cuales están disfrazadas de Anna y Elsa. Y mágicamente también las vemos cuando Judy sale de la estación. El cereal que come el oficial Benjamin es una parodia de Lucky Charms, y si detallamos, uno de los cereales que está a punto de comer tiene la forma de Mickey Mouse, y otro Mickey oculto puede verse en un bolígrafo cuando Judy va a sentarse. En la heladería vemos unos platos con un emblema particular, y es que ese es el logo de Arendelle, que por supuesto lo vemos en algunas escenas de Frozen. Cuando Judy sospecha de Nick y comienza a seguirlo, vemos por un momento a la camioneta estacionada. Si detallamos un poco, se alcanza a ver en la antena una pelotita blanca con los ojos de Baymax. Mientras Judy está confrontando a Nick en el trayecto, vemos que pasan por una cerca, y en esta hay un cartel de algo llamado Rats. Esta es una parodia al famoso musical Cats, del cual hace poco se estrenó una adaptación que para muchos resultó bastante perturbadora. La marca del celular de Judy hace parodia a los productos Apple, y si nos fijamos su línea telefónica es PBIJ, una parodia de la empresa AT&T. La cinta cuenta con una representación bastante sutil de una pareja del mismo sexo, y se trata de los ruidosos vecinos de Judy. Esto fue confirmado en Twitter por uno de los guionistas. ¿No escuchaste su conversación? ¡Siente que es un fracaso! ¡Vaya, cállate! ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! La escena donde Judy llega triste a su casa y sus padres la llaman iba a ser un poco distinta. Por ejemplo, en esta versión de la videollamada, la madre no está sola con el papá, sino que tendría un bebé en sus brazos y veríamos de fondo a los hermanitos de Judy, así como también a su abuelo. Is that Trudy? Ask her if she's been eaten yet. Oh, for goodness sake, no one got eaten, Pop-Pop. Well, foxes are red because they were made by the devil. Oh, dear. Y si bien la escena tenía momentos cómicos, lo cierto es que también contaba con una atmósfera más triste y lenta, pues nos mostraban cómo fue el trayecto de Judy de vuelta a su casa, y después de la conversación con su madre, Judy se acostaba en la cama y abrazaba a uno de sus peluches. Así que para que no resultara tan deprimente, se modificó la escena, haciéndola un poco más corta y divertida. Mañana será otro día. Sí, pero tal vez sea peor. En la pequeña ciudad vemos varias parodias o referencias, sin embargo la que nos importa aquí es esta, donde dice The Lucky Cat Coffee, una referencia a la cafetería en Grandes Héroes, y también vemos una pastelería con el nombre Hans, recordándonos al villano de Frozen.
En el idioma original, cuando el jefe Bogo está regañando a Judy diciéndole que la vida no es un musical donde cantas y los sueños se hacen realidad, termina su discurso diciendo: So let it go. Una clara referencia al tema original de Frozen. No, God, please, no! ¡No! En la oficina del jefe Bogo se puede ver un calendario con la foto de una ciudad. Se trata de San Francisco, el lugar en donde se ambienta Grandes Héroes. Hubo una escena eliminada en la que Judy, para tratar de conseguir más pistas sobre Emmett Nutriales, entraba a la oficina de un compañero elefante. Así que el chiste de esa escena era ver cómo Judy usaba una computadora que no estaba hecha para su tamaño. Y en esa escena se esconde otra referencia a Grandes Héroes, pues vemos la máscara del villano de dicha cinta. Cuando Judy está viendo los archivos de Emmett, podemos detallar que su compañero Guepardo tiene una mancha con la forma de Mickey. Luego, cuando Judy está buscando a Nick, vemos a un hipopótamo, y este lleva en su carriola un muñeco de Mickey Mouse. En el oasis nudista vemos a la derecha de la puerta la lámpara del genio de Aladdin, y al entrar vemos a unos osos rascándose la espalda con unas palmeras, lo que nos recuerda a Balú del libro de la selva. En un arte conceptual podemos ver que existía un personaje murciélago que informaría a la policía de los crímenes que ocurrían en la ciudad. Sin embargo, este y cualquier otro murciélago terminaron siendo eliminados de la cinta, ya que habrían sido los únicos animales en Zootopia con la habilidad de volar. Y no, las moscas aquí no cuentan, ya que estas no interactúan realmente con otros animales y solo fueron creadas para darle al hippie ese aspecto naturalista. ¡No puedo! ¡Está desnudo! ¿Eh? Ah, pues claro, es un club naturalista. A mitad de la película, cuando secuestran a Nick y Judy, conocemos a un jefe de la mafia, que por supuesto está inspirado en El Padrino. Y de hecho hasta se imitan algunas de las escenas de esta icónica cinta. Disney creó a distintos presentadores de noticias para algunas partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil vemos a un jaguar. En Japón es un perro mapache, también conocido como tanuki. En China es un panda. En Australia es un koala. Y en Estados Unidos, Canadá y gran parte del mundo se trata de un alce. Cuando Judy descubre lo que está ocurriendo y se dirige a buscar a Nick otra vez, podemos ver en la camioneta una calcomanía de un gancho, una referencia al gancho de Maui, personaje de Moana, cuya película se estrenaría ese mismo año. Yo solo sé decir de nada. En la historia original que se había desarrollado se tocaría el tema de los prejuicios de una forma más directa. Por ejemplo, los depredadores en Zootopia estarían sujetos a una especie de ley que los obligaría a tener que usar collares, los cuales le darían choques eléctricos ante cualquier emoción fuerte que sintieran. Esto como una manera de evitar que se volvieran agresivos contra las distintas presas. Aquí les muestro una pequeña escena eliminada en donde un padre oso le tiene que poner a su propio hijo dicho collar, y el pequeño en su inocencia no sabe lo que le espera. With this collar, Zootopia welcomes you. With this collar, Zootopia welcomes me. With this collar, Zootopia accepts you. With this collar, Zootopia accepts me. What's wrong, Papa? Nothing. Papa is just happy for you. Thank you, Papa. Morris. Go. Sin duda una escena conmovedora. No obstante, toda esta idea de los collares resultó bastante trágica y oscura, así que el estudio decidió abordar la historia de una manera más dinámica y divertida, pero aún así conservando ciertas escenas que cumplían con dar el mensaje que querían transmitir. En una escena vemos parodias de las más recientes películas de Disney. No hace falta mencionarlas porque creo que es bastante obvio, pero hay una de estas que no es muy clara. Se trata de Giraffic, que hace referencia a Gigantic, una película que iba a ser lanzada hace un par de años, pero que debido a diferencias creativas terminó siendo cancelada.
Si recuerdan, en Grandes Héroes vimos a Oswald, el conejo afortunado, y aquí en Zootopia también lo pusieron, esta vez en forma de graffiti. Cuando Nick y Judy descubren el laboratorio donde están preparando el suero salvaje, se hace referencia a la serie Breaking Bad. Alright, Walter and Jesse are back, so I'm leaving now. En la cartelera del laboratorio vemos fotos de varios animales. Uno de ellos es un lobo sentado en una banca y estando aparentemente triste. Esta es una parodia a uno de los memes de Keanu Reeves. Como ven, la posición de los brazos es la misma y los objetos que lo rodean son muy similares. En el clímax de la película, cuando Nick está fingiendo volverse salvaje, Judy le lanza un ciervo de plástico, cuyo modelo está basado en el tierno Bambi. Al final de la cinta, cuando detienen a Flash, vemos en su matrícula unas siglas que, al igual que su nombre, resultan irónicas, y es que estas significan Fast Animal, por su traducción animal rápido. Flash, mi Rapidash. La película no solo logró ser un éxito en taquilla, sino que también fue muy aclamada por la crítica, y logró ser la ganadora del Oscar como mejor película animada. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo o se lo hubieras dado a otra de las cintas? Tras el gran éxito crítico y comercial de Zootopia, es obvio pensar que Disney está preparando una o varias secuelas. Sin embargo, actualmente no se conocen detalles al respecto. Además de que por el momento Disney Animation solo está lanzando una película al año. En el 2018 estrenaron la secuela de Ralph, en el 2019 la secuela de Frozen y en el 2020 se estrenará una nueva historia llamada Raya y el último dragón, por lo que para Zootopia 2 aún habrá que esperar. Pero cuéntame, ¿te interesaría una secuela de Zootopia o prefieres que Disney se enfoque en entregarnos nuevas historias? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Dulce Mancilla, Andrea Valverde, John Rojas y Yuleidi Rodríguez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.